Pues comienza ya nuestra tertulia a las 8:45 de la mañana, a las 7:45 en Canarias. Raúl Vilas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eduardo Inda, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Julián Quirós, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos, si os parece, lo primero a Cres Genomic. Daniel Muñoz, buenos días de nuevo. Buenos días. Bueno, a ver, ¿qué nos van a hacer en Cres Genomic? ¿Qué nos ofrecen? No está mal de vez en cuando tener algún test genético nutricional, ¿verdad? Para saber qué claro. nos conviene comer. Bueno, pues sepan los oyentes que el de Clínicas Cres es el más completo del mercado, el que nos va a dar las pautas de los alimentos que son beneficiosos o perjudiciales para nosotros, y que además durante este mes de julio, también durante el mes de agosto, a nuestros oyentes les hacen un 20% de descuento, de forma que conseguimos perder peso de manera saludable y sin efecto rebote, que es muy importante. Para llamar a Clínica Cres, el teléfono habitual, el 91 445 0004, ahí van a obtener más información, 91 445 0004. Bueno, les recomendamos al ministro de Consumo que no hace falta que module la voz cuando diga que llama, porque no, lo ha escuchado en el radio, para que le hagan el test de genética nutricional al señor Garzón, ¿sabes? Para, en fin, los hábitos de consumo, lo que tiene que comer. ¿Pero pues cómo? Claro, que Garzón, el ministro de Consumo, cuando llame a las Clínicas Cres, que no hace falta que disimule la voz, que la cambie. Que si tiene que decir que escucha radio, que lo diga, que no hay ningún problema, que le van a hacer el descuento igual. La escuchan todos ellos, eso ya se lo digo. No, O sea, eso por es eso, así, literal. por eso. O sea, todos. No escuchan otra emisora, escuchan esta. Bueno, Daniel, cuéntanos hoy la prensa, resúmenos brevemente cómo viene. Bueno, entre los principales contenidos, desde luego, es esa paralización del rescate de Plus Ultra, 5 días, da la magistrada a la aerolínea chavista para que justifique el segundo de los pagos pendientes. Veremos si el rescate de esta aerolínea no compromete el rescate de España en su conjunto. Esa es la lectura que hacen hoy los medios mirando de reojo la llegada de los fondos europeos. El Mundo abre portada con el siguiente titular: la juez de Plus Ultra pone en jaque los rescates del gobierno. ABC, en la misma línea: la paralización del rescate de Plus Ultra pone en alerta a la Unión Europea. El Mundo, en su editorial, habla de cerco judicial al gobierno. ABC señala, creo de manera muy acertada, que Ábalos no puede ser la cabeza de turco, que aquí el responsable es el presidente, es Pedro Sánchez. OK Diario titula: la abogacía contra el Estado. Ayer justificaba el segundo pago argumentando que en caso de no hacerlo no devolverían el primero. Además, continúa hoy la gira de Pedro Sánchez por Estados Unidos, que está generando todo tipo de chascarrillos. Hoy Paco Maruenda, en su artículo, se refiere al presidente como Phileas Sánchez Fogg en las Américas, pero en realidad se deshace en elogios. Dice de Sánchez que habla muy bien inglés, que le resulta fácil ser simpático y que maneja muy bien la empatía. Es más, no duda Paco de que tarde o temprano logrará su visita a la Casa Blanca para reunirse con Biden. Muy optimista, desde luego. Más dudas... El próximo miércoles que viene Maruenda, se lo pregunta. Hay que preguntarle por ello. Es que se autodefine como sanchista, con lo cual está haciendo un ejercicio de coherencia. Sobre todo porque otros hoy presentan más dudas, ¿eh? Por ejemplo, es el caso de Ignacio Camacho en ABC, cuando señala que la única noticia del periplo de Sánchez son sus declaraciones en un puñadito de entrevistas y no precisamente en periódicos y cadenas de primera fila. Esta pasada madrugada volví a ignorar las reivindicaciones de la oposición cubana. Hoy les invito a que lean la columna de Maite Rico en El Mundo, desmontando punto por punto esas falsedades esgrimidas por miembros del propio gobierno, por ejemplo ese famoso embargo para evitar calificar a Cuba como una dictadura. Y tampoco se pierdan la tercera de Miguel Enrique Otero en ABC, el editor de El Nacional, que nos acompañó precisamente en este estudio hace no demasiado, cuando se refiere a Cuba como la revolución Lacoste, que él describe así. Dice: un grupo de defensores de la revolución marcha por una avenida de La Habana, gritan consignas y llevan unos palos de sólida madera en las manos. Algunos lo levantan, listos para dejarlo caer sobre la cabeza del primero que se oponga. Van vestidos con cuidado, la cámara baja hacia el pavimento. Casi todos llevan zapatillas Nike negras con detalles blancos. No hay duda, el represor en Cuba es un sujeto bien remunerado, come bien y se viste con esmero. Aún así, es bastante optimista. Cree que ha perdido eficacia el palabrerío del régimen. Dice que Cuba parece haber entrado en la milla final y eso significa, dice, que en cualquier momento tendremos una gran noticia que celebrar. También, dice, en Nicaragua y en Venezuela. Pues ojalá sea así. Bueno, Daniel, muchas gracias. Luego te volvemos a escuchar a partir de las 10 en punto. Julián, antes de nada, ¿cómo está Camila, vuestra corresponsal Camila está en Cuba? Bien de salud, muy animada, muy cabreada. Es indignada porque lleva ya muchos días en casa con arresto domiciliario y es verdad que nosotros le hemos recomendado prudencia
pero como es una periodista y una periodista con fuerza, pues no va a dejar de hacer su trabajo, y creo que podremos dar noticias muy pronto sobre Camila y sobre su actividad. Es una manera de anularla, claro, te sacan de la cárcel, te dan un arresto domiciliario bajo el riesgo de 6 años de cárcel, pues para que dejes de hacer tu trabajo, ¿no? Para que dejes de ser periodista. Ella no va a dejarlo, y eso que desde muchos ámbitos institucionales nos piden un poco de prudencia, pero ella va a seguir haciendo su trabajo, y ya digo que muy pronto sabremos de ella. La situación allí es terrible porque está todo el mundo escondido, los que no están detenidos o señalados y tal, los amigos de ella, la gente que trabaja con ella y tal, está escondido en distintos puntos de la isla, porque si son localizados van a ser detenidos como ella. Hay una enorme opacidad. Bueno, y están jugando un poco el caso de Camila ha tenido mucha repercusión y por tanto ha habido mucha presión, y han tenido que por lo menos sacarla de la cárcel. Pero hay muchísima gente en la cárcel donde no se están dando pues medio centenar información de nada, y gente cubanos que está siendo condenada con juicios rápidos. Acaba de hacer unas declaraciones hace unas horas el responsable de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, y ha hecho una referencia expresa a los medios de comunicación españoles. Si os parece, yo creo que es importante que lo escuchemos. El presidente de los Estados Unidos anuncia que continuará las sanciones contra los responsables de lo que él llama represión contra el pueblo cubano, y que yo rechazo de manera categórica y absoluta. Aquí no ha habido un acto de represión contra el pueblo cubano, de la misma manera que no ha habido un estallido social, como ya he denunciado, a pesar de la persistente mendacidad de algunos medios bien establecidos de prensa internacional, asentados en particular en los Estados Unidos y en España, y una profusión de calumnias, manipulaciones, enredos, mentiras, trucos baratos en las redes digitales. Una gentuza, es decir, esta es la gente con la que trata este gobierno, esta es la gente a la que este gobierno llama no democracia, y yo creo que en Cuba, pues desgraciadamente está justificado el magnicidio, ¿no? Es decir, o aquí se acaba con la cúpula del régimen, o desde luego esto va a pervivir muchísimos años, ¿no? Y en lugar de los medios de izquierda de este país dedicarse a todos los días a pico y pala a erosionar a eso que es una dictadura salvaje, no una no democracia, como dice el presidente del gobierno, pues se dedican a, en fin, a loar lo que le han dicho al señor Sánchez. O sea, fijaos el nivel, a loar a lo que le han dicho al señor Sánchez en todas las televisiones a las que ha ido de medio pelo en Estados Unidos, que si es un hombre precioso, que si se parece a Superman, que si es muy sexy, también inteligente. O sea, es que lo de este país, yo es que no, en fin, no entiendo nada, Ahora es un honor que nos insulten así, sin mencionarnos a nosotros y por supuesto a otros muchos medios, porque justo después de mentir tan descaradamente y decir que no ha habido represión y no ha habido manifestaciones, lo hemos visto todos. Es que hoy día, hace 30 o 40 años, el castrismo podía hacer estas cosas y no haber pruebas, pero es que ahora las pruebas circulan por Internet, y pese al apagón de Internet hemos visto las manifestaciones, hemos visto a los matones convocados por el régimen para sacarlos. Y luego nos está hablando de las decenas de desaparecidos, de gente cuyo destino no se, cuya localización, cuyo paradero a estas alturas todavía no se sabe, 2 o 3 semanas después de que empezase esta revuelta contra la tiranía castrista. Muchos de ellos, por cierto, menores de edad, muchísimos, porque es gente, estamos hablando de gente muy, muy joven. Es verdad que hay una nueva generación de cubanos impulsados por el... Luego hay que decir una cosa, que aquí siempre se habla del embargo y, bueno... La señora Montere, ¿cómo se llama? Irene Montero, conocida antes como Irene Montero, esta semana pasada ponía el acento en la culpa era de Estados Unidos del embargo. Y claro, aquí hay que decir las cosas como son. El embargo de Estados Unidos no lo cumplen muchísimos países, no lo cumple China, no lo cumple Rusia. Es decir, que la posibilidad de tener relaciones comerciales con países que no sean del ámbito estadounidense o del ámbito occidental tienen todas, con lo cual culpar siempre al embargo es otra falacia, es otra mentira de los colaboradores. Y además que el embargo no se cumple para alimentos. Y no completo. Claro. No, bueno, lo que pasa es que el embargo de Estados Unidos, en muchos casos, entre otras cosas gracias a la ley Helms-Burton, pues implica que si tú, un tercer país, metes dinero en Cuba, puedes tener sanciones de los Estados Unidos, pero eso se lo han pasado por el forro históricamente de Rusia, China y otros países muy poderosos de... ¿Cuántas inversiones tiene España en Cuba? Colosales. O sea, desde hace 30 años, el sector turístico, que tú lo conoces muy bien, lleva
lleva 3 décadas invirtiendo en Cuba y teniendo empresas cubanas mixtas. Sí. Eso lo sabe todo el mundo. Y turistas españoles, turistas de todo el mundo. Si eso no son Los grandes inversiones. hoteles allí son básicamente de mallorquines, de los Escarrer, y Solveria. eso explica eso explica en parte la vergonzosa actitud de España respecto a Cuba desde hace ya muchos años, que por tener allí unos pocos hoteles para hacer negocio a veces no se ha tenido la contundencia que se debería con el régimen, aunque ahora en este momento es evidente que hay razones ideológicas y mucho más potentes, porque que hable este tipo que se atreve a hablar de mendacidad refiriéndose a los medios de comunicación que cuentan lo que pasa en Cuba, mendacidad es lo del embargo que comentabais, y esa idea que está muy instalada tanto en la prensa de izquierdas como en los partidos y también desgraciadamente en mucha gente que es de izquierdas de a pie, que es eso, que todo lo malo que pasa en Cuba es del embargo, es culpa del embargo, que Cuba tiene una educación y una sanidad la mejor de América Latina. Bueno, a Ione Belarra le escuchábamos la semana que pasada hablar de la segunda vacuna que iba a salir contra el COVID los investigadores cubanos. Parte de los problemas de Cuba ahora es la famosa vacuna que han puesto, que es un fraude absoluto, otra gran mentira de la revolución. Y ya para terminar, que lo decía Inda, estoy totalmente de acuerdo que hablas del magnicidio. Si después de 60 y pico años no asumimos que sin una intervención militar o por la fuerza, eso, o sea, hay que apoyar, por supuesto, a todas estas movilizaciones, lo que está haciendo Yotuel en España, todo eso está bien y todo suma. Bueno, pero Yotuel aquí en este mismo estudio se ha manifestado a favor de esa intervención. Claro, además así, se puede claramente hacer, bueno, eso Estados Unidos tiene experiencia más que suficiente. Yo creo que es más fácil eso, por ejemplo, que encontrar a Bin Laden y liquidarlo como lo hicieron. Ayer pasaba... La oposición no tiene fuerza para que... No, y está muy dividida, por eso. Es una posición interior dar un vuelco al régimen. Eso es imposible. El control que tiene, el castrismo, es una isla. Hay que recordar, para empezar, que es una isla. Uno de los grandes méritos de esto que ha pasado recientemente, de Yotuel y la canción Patria y Vida y tal, es que ha conseguido un nexo de unión entre todo el exilio, que tradicionalmente tienen unos odios internos terribles y eso le perjudica mucho. Bueno, ayer estaba en este estudio Leopoldo López, él hablaba también de las conexiones de la narcodictadura cubana y venezolana, y eso me lleva a la cuestión de Plus Ultra. Bueno, yo creo que estamos ante uno de los casos más graves de los que afecta a este gobierno que ahora mismo tenemos que padecer. Las consecuencias que esto puede tener para nuestro país a mí me parecen gravísimas, nefastas, porque Bruselas está ahí observando. Y hoy, por ejemplo, en ABC yo creo que ponéis el acento en una cuestión fundamental, que es que esto se produce en la víspera de la entrega de los fondos europeos, y la Comisión Europea y los países frugales ya están observando, oiga, estos señores a quiénes están rescatando y quién se beneficia de esto, porque si no es una empresa estratégica, tal y como acaba de determinar un juzgado, y como se viene denunciando en la prensa independiente últimamente y desde el pasado mes de marzo, claro, esto tiene que tener consecuencias, ¿no? Esto va a ser uno de los grandes temas del sanchismo, visto con un poco de perspectiva, porque de Plus Ultra lo que tenemos son muchísimas preguntas, porque nada es congruente, y muy pocas respuestas, de cosas que no se entienden y del gobierno que no ha respondido. Y yo efectivamente creo que ya se han desactivado los mecanismos por lo que esto va a ser un gran escándalo. Para empezar, como se dio, con nocturnidad, opacidad y sin razones mínimas de coherencia o de sentido o de oportunidad. Bueno, sobre todo de utilidad pública. De utilidad pública, bien visto, Eduardo. Es que, o sea, ¿qué utilidad pública hay en esta golfería? Es que es una golfería. Tienes a todos los funcionarios ahora mismo muertos de miedo por las responsabilidades que van a tener por haber dado paso y que esos expedientes hayan, hasta el punto de que ahora se está volviendo en contra. Es decir, muchas otras empresas o muchas otras operaciones de rescate necesarias están siendo paralizadas porque ahora el personal ha cogido miedo. Y luego, en el ámbito político, es evidente que ha habido una serie de cosas que han llevado a eso y que todavía no se han explicado, y hay papeles muy importantes. Esto no lo se va a poder ¿Quién detener. se beneficia del rescate de Plus Ultra? Esa es la pregunta, porque lo que pasó ayer es que una juez constató lo que ya sabíamos, que esto es un escándalo, que una empresita con un avión solo no es estratégica y que se le da por otros motivos. ¿Qué hay a cambio de eso? ¿Qué tienen que ver las maletas de Delphi? ¿Qué puede contar el señor Ábalos? Hay muchas preguntas. Bueno, todavía. Lo que es evidente es que cuando tú das una ayuda a una empresa que no es nada, cuando le das 57 millones de euros a una empresa que no es absolutamente nada,
hay corrupción seguro, pero Hombre. al 1000%. O sea, no hace falta tampoco ser juez de la Audiencia Nacional ni tener un coeficiente intelectual de 180, ¿no? Es que es así. Y luego, fijaos, nosotros contábamos el otro día que el señor Sánchez, con un par, nombra presidenta de Patrimonio Nacional a Ana de la Cueva, que está imputada en el caso Plus Ultra. O sea, es que es todo de locos. O sea, es decir, ¿por qué la ha nombrado presidenta de Patrimonio Nacional? Quizá para que no hable. Quizá para que esté un poco, en fin, desmemoriada cuando le llame la juez, pregunto. Y lo que es fabuloso es la respuesta que dieron ayer, que así simplificando vinieron a decir, como no van a devolver lo que ya le hemos dado, mejor darle todo. O sea, que es una cosa que te queda... con la abogacía del Estado de por medio, lógicamente. El pasado... Bueno, en esto, claro, son muchos los ministros que tienen que explicar cosas. El pasado 22 de abril en el Congreso de los Diputados era preguntado por esta cuestión preguntada María Jesús Montero. Escuchad la respuesta que daba la ministra, porque claro, yo creo que esto hay que tomar nota de ello y recordárselo. No dar una ayuda a una empresa que cumple los requisitos es prevaricación. Solamente le voy a decir eso. Y por tanto, cuidado con estar permanentemente planteando que las ayudas a las empresas se den o se dejen de dar porque un socio del capital tiene una conexión, es primo de no sé quién, que vive en Venezuela, que vino el otro día. Usted habla de maletines. ¿Qué tienen los maletines? Yo no sé ni de lo que usted me habla de los maletines. Se lo dije ayer, el único maletín que hemos visto es el del señor Abascal. Oye, a ver si va a ser una cuestión de maletines, precisamente, no esto de Plus Bueno, Ultra. pero ella lo plantea en términos políticos y cree que ahí se puede escapar, y ella a lo mejor se puede escapar, o el Consejo de Ministros. Pero como dice Eduardo, hay un montón de consejeros de la SEPI que con su voto y con su posición permitieron legalmente, administrativamente, esta subvención. Esa gente tiene una responsabilidad altísima. Las personas que ha mencionado y los otros que por eso quieren irse. Después de haber firmado, hay un montón de consejeros de la SEPI que están buscando. Lo que pasa es que irte ya no te arregla nada. Esa gente, yo creo que esto vamos a acabar sabiendo, porque esa gente va a tener que hablar ante un tribunal, ante los medios, ante donde sea. Este tema, aunque haya muchísima oscuridad, es un hilo del que va a ir saliendo información irremediablemente. Y luego conectaremos por arriba, porque efectivamente hay gente que por arriba ha hecho un trabajo político o diplomático de preparación para que esto se produzca. Pero esto no sale de la SEPI. Esto no sale que hay unos funcionarios de la SEPI que de repente me ha llegado un expediente por el registro de entrada diciendo, mire, que hay una empresa tal que resulta, pues esta empresa es maravillosa, ¿qué problema tiene? Vamos a meterle 50 millones. Esto no ha funcionado así. Esto ha venido de arriba. Y con una empresa vinculada a un Estado que forma parte del narcotráfico, o sea, un Estado criminal. No, y los dueños son gente muy conectada a la dictadura la no democracia chavista, que diría... A la mujer de Maduro especialmente, y a los hijos de Maduro. Y Diosdado también. Aparte que allí los Maduro, Diosdado Cabello, Alaizamit, Delcy Rodríguez, todos estos tienen infinidad de testaferros y muy probablemente, efectivamente, esta empresa pues sea de Maduro, de la mujer de Maduro, de los hijos de Maduro o de algún narcofamiliar del narcodictador. O sea, bueno, si tiramos, a lo mejor llegamos a Zapatero también, ¿eh? Oye, sí, que bueno, todo puede... la probabilidad sería alta. Es que, claro, aquí está todo... No ha dicho nada sobre esto, es raro, le interesa mucho Zapatero, Venezuela, por cierto, ayer lo recordábamos, que estuvo en la toma de posesión de varios de los nuevos ministros del Ejecutivo, con el que se pretende dar una nueva imagen, un lavado de imagen, y nos estamos dando cuenta día a día, y han hecho falta tan solo unas horas, que realmente es más de lo mismo, pero con diferente rostro, ¿no? Porque se pretendía con Félix Bolaños dar una imagen diferente a la de Iván Redondo, y nos estamos dando cuenta que es más de lo mismo. Se pretendía con la portavoz del gobierno, con su sonrisa y esa imagen pues diferente, de diálogo, bueno, pues más dialogante y demás, dando el turno de pregunta a los periodistas, una imagen diferente a María Jesús Montero, y es más de lo mismo. Lo del turno de palabra, o sea, es decir, que ahora los periodistas agradezcan el gesto de que les dan voz. O sea, pero ¿en qué país vivimos? Bueno, o sea, eso sí que es una no democracia. Sí, a lo mejor en los años 50 en España pasaban esas cosas. Exacto, pero hay que irse a los años 50 para que un periodista agradezca a un político que le permita preguntar. Todo, bueno, a lo mejor también nosotros hemos Yo hecho creo que acaba de caer en un ilícito Quirós con la nueva ley de memoria democrática, ¿eh? Cuidado. Que todavía podemos decir estas cosas. Digo que a lo mejor nosotros también hemos hecho las cosas mal en algún momento.
Exacto, y cuando te están quitando la palabra y no te están dejando preguntar, y tú, bueno, pues sigues al rebaño y sigues en esa línea y accedes a las condiciones que te imponen. Cuando los periodistas van a ruedas de prensa del tiranillo de la Moncloa o de otros ministros, la ministra de Justicia el otro día, dicen, aquí no va a haber preguntas, lo que tienen que hacer es levantarse y tirarse. Hombre, y dejarle con 2 palmos de narices. Y que dé el contenido de la rueda de prensa su reverenda madre o su reverendo padre. Otra cosa que a mí, eso de pactar preguntas, que se hace muchas veces. Podéis preguntar 2 y se ponen allí todos a acordar una pregunta, pero... Además, no solo por un tema de dignidad, como estáis planteando, ni siquiera deontológico, sino de mera utilidad. Es decir, si el periodista no va a hacer falta, ¿qué hace allí? Como mucho, podrá haber un fotógrafo o un cámara, pero el periodista, si no va a tener oportunidad de preguntar, la presencia sobra, porque lo puedes ver a través de cualquier sitio. Y eso, Julián, me vas a permitir que también la pandemia le ha venido muy bien a este gobierno, y también el confinamiento, y también el famoso teletrabajo, porque ese tipo de costumbres también se están aplicando y también se están introduciendo en las empresas periodísticas cuando es incompatible. O sea, el periodismo y el teletrabajo es algo incompatible. O sea, el periodista tiene que estar en la calle, tiene que estar en la rueda de prensa, tiene que estar preguntando, Eso es así. Al principio de la pandemia, que me cogió, yo la primera mitad de la pandemia, me cogió en Valencia, en las provincias, pero me sorprendía mucho el tema de las ruedas de prensa en Moncloa, controladas por Oliver, donde hubo una operación clarísima de desplazar a los periodistas más entendidos, con mayor conocimiento y, por tanto, con mayor capacidad y sagacidad, por experiencia, por expertise, por ser su asunto de cobertura, para apretar al gobierno, y entonces todo se diluía en una aparente asamblea democrática donde cualquiera podía preguntar, y en vez de los 20 periodistas con más conocimiento, más pertinencia, aunque pueda sonar mal, pues esto puede preguntar cualquiera. Entonces yo oía que te llamaba el periódico del puerto de Vigo. Sí, era el diario del puerto, puertos, estaba siempre. Una verdadera broma, ¿no? Una verdadera broma, y lógicamente era una estrategia. Y uno de Melilla también, era prácticamente todos los días. Y revistas sectoriales. Qué chusma, de verdad. O sea, es que era la forma de diluir. Que es una chusmilla, no son ni chusmas, son chusmillas. ¿Sabes? En fin, bueno, nos vamos a ir a Caledonian. Tenemos ahora mismo 2 promociones de Caledonian en Madrid. Una de ellas son los altos del Hipódromo, en Aravaca, y la otra en el centro de Madrid, en la calle Javier Ferrero, muy cerca de la antigua sede del diario El Mundo. Hay detrás, justo maravillosa promoción están haciendo. Además son diferentes tipos de casas, de 1 a 4 dormitorios, son pisos estos. Ahora, ¿qué pisos? Tiene un lobby de 180 metros cuadrados, Raúl, para poder recibir, y tiene lavandería, tiene servicio de limpieza, son los servicios de un hotel de 5 estrellas, de lujo, en tu casa, en tu apartamento. Gimnasio, por supuesto piscina interior, exterior, jardines interiores, en fin, todo esto lo está haciendo Caledonian con un gusto extraordinario, exquisito, en el centro, eficientes, confortables, en una zona de Madrid de verdad preciosísima, es el Soho madrileño. Fíjate, ahí tenemos a... Mira, esa zona yo la conozco bien por razones obvias, ¿no? Por cuando estaba en el diario El Mundo. Y toda esa zona eran antiguos talleres, etcétera, y se está reconvirtiendo, y bueno, pues ahí lo que antes eran talleres ahora son oficinas muy modernas, muy modelo Nueva York, y luego sí, o sea, es que estoy viendo, sabes que hoy está Sánchez en San Francisco y luego se va a Cupertino, y creo que se van a hacer unas fotos con él en un garaje. Sí, así. Sí, pues digo que, oye, ahí empezó Steve Jobs, sí. Sí, que por qué irse tan lejos cuando se podía haber ido ahí a Javier Ferrero, a la promoción de... a cualquier garaje de la zona donde han montado ahora una startup, ¿no? En fin, son estas cosas que hace el presidente del gobierno. Caledonian.es. Si vamos a recomendar también el Colacel. Lucía Prieto, buenos días. Bueno, ¿tenéis noticias del alquiler o la venta de la sede de los populares en Génova? Porque últimamente estos días estamos había un concurso, el concurso se ha cerrado y ya tienen que elegir. De todas formas... Un concurso para elegir dónde se trasladan. Sí, claro. Sí, porque tienen varias ofertas. Todas las grandes agencias inmobiliarias madrileñas están pegando por ganar ese concurso. Y bueno, vamos a ver a quién le venden la sede. La sede vale mucho dinero. Eso se compró en los años 80, en la época de Manuel Fraga. Y eso se compró gracias al Banco Central, que le hizo un favorcete a lo que era entonces Alianza Popular. La compraron muy bien de precio y eso valdrá 60. Tiene que costar muchísimo dinero.
pero muchísimo. Sí. 100 millones, es que no sé. Yo no sé cómo está la ley, pero los partidos políticos no tendrán algún... Es que una operación así en un partido político, ¿no? Queda un poco feo, a mí me que parece. Alquile, no sé. Que Bueno, dé lo pueden un pelotazo alquilar, inmobiliario, sí, aunque no fuese la intención. yo es la inicial. sugerencia. Alquilarlo no parece, porque la sede como tal parece que es complicada el sacarle rendimiento de algún tipo, o sea que... Sí, lo que pues sea, tal y como está estructurado como está ahora estructurada mismo, tal, claro. eso al final el que compre tiene que levantar ahí, no Mira, sé si sale un hotelito, salen A mí oficinas... se me ocurre no una sale. cosa, Julián, y es la agencia negociadora del alquiler, Claro. el tranquiler, que se lo dejen a ellos y te olvidas. Tú te olvidas de los inquilinos. Que no te pagan, Oye, te paga que a lo Tranquiler. mejor son encantadores, que son maravillosos y demás, pero no, más lejos, ¿no? Lo más lejos posible. La agencia negociadora del alquiler te garantiza ese tranquiler, vas a cobrar puntualmente, aunque no paguen los inquilinos, y eso la verdad es que no tiene precio. 920 20 11, 920 20 11. Nos vamos al Corte Inglés. Naya Pertusa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿por dónde nos llevas de visita? Bueno, nos vas a llevar, porque todavía no han abierto en el Corte Inglés, pero lo van a hacer en 45 minutos. Claro, pues todos atentos porque llega el verano de oportunidades del Corte Inglés con todo lo que necesitamos para disfrutar de la temporada y solo este fin de semana, hasta el domingo. Para casa, por ejemplo, hay un 50% en una selección de ropa de cama, toallas y menaje del hogar. También hay un 30% de descuento en muebles de salón y un descuento de 30% en una selección de ventiladores de techo, que con el calor que hacen falta. Y para darnos un caprichito debajo del ventilador, pues por ejemplo, un delicioso plato de jamón de cebo ibérico, 50% de raza ibérica Don Eusebio, que la pieza de 8 kilos te sale por solo 89 euros. Así que hay que aprovechar el verano oportunidades, que solamente hasta el día 25, hasta el domingo, en el Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación del móvil. Muy bien, muchas gracias, Naya. Hacemos una pausa y continuamos. Es la mañana. Bueno, Beatriz, sigues ahí estudiando el dato, ¿no?, de las empresas para poder invertir. ¿En qué estás ahora mismo? Pues con Infocid, Rosana, Sí. es la mejor información y más completa sobre cualquier empresa de las que están registradas en España. Solo con entrar en nuestro buscador, poniendo el nombre de la empresa en cuestión, tenemos a nuestro alcance una radiografía exhaustiva de sus cuentas y muchos más detalles, desde quién la dirige, cuánto dinero gana, si es solvente o no, lo tenemos todo. Los datos pues son imprescindibles para realizar cualquier operación corporativa y además, si necesitan algún tipo de financiación, Gedesco puede, pues les ofrece la mejor. Mira, fíjate, hoy está el presidente del gobierno con representantes de Apple, Microsoft o Intel, porque está en San Francisco. Así que, bueno, habrá que fijarse, ¿no? Porque estas empresas seguro que tienen intereses en nuestro país, digo yo, ¿no? Seguro, en Infocid está todo. Además, hoy Intel presenta resultados, así que pueden... ¿Y el nuestros presidente del oyentes... gobierno querrá comprar alguna de estas empresas? Pues de momento no hay ningún acuerdo así oficial, no ha conseguido mucho. No sé, bueno. no sé, Él es más de luego vender cuando- que de Él es comprar. más de vender. Es que Apple vale 2 billones y medio de euros, bueno, de dólares, pero Yo creo que es, se reúne con Tim Cook, o sea, sí, es que eso es 2 veces el Producto Interior Bruto de España, un poquito menos, vamos, es una cosa. Mira que si le Más que vemos- comprar sería de expropiese. Sí, sí. ¿no? Es más tradición. Sí, mira que si le vemos con el cuello alto, en plan Steve Jobs, negro, con el micrófono ahí, a Sánchez. En cualquier caso tiene razón Rosa Díez lo que ha dicho, que los españoles estamos pagando un viaje privado, o sea, el viaje de veraneo de él, bueno, aparte de irse, que no sé si se irá al Palacio Real de la Mareta, si se irá a Doñana, pero le estamos pagando un viaje por Estados Unidos a Tutiplén, vamos, o sea, es una cosa, porque vamos, lo que puede traer este señor de Cupertino, de esto, vamos, es sencillamente de risa, ¿no? O sea, porque esos, como lo han dicho los fondos de inversión, oiga, reforma laboral, oiga, sus socios de gobierno, oiga, sus políticas económicas, oiga, las subidas de impuestos, bueno, pues dicen, oiga... Cualquier actividad pública que tiene un coste, lógicamente, hay que evaluar, digamos, lo que te cuesta para lo que pretendes y lo que vas a conseguir. Y efectivamente, en este viaje, un viaje en el que no te ve ninguna autoridad política, ya lo de Biden ni lo mencionemos, ni un alcalde, es que no hay un alcalde de... Bueno, se ha un reunido con suburbio. el alcalde de Los Ángeles. Es que eso, sí es que eso es humillante, eso es muy No te llevas- importante. No te Es llevas que- a los empresarios importantes del país porque, uno, no ven que el viaje sea útil para ellos y ya no les cuesta ni disimular. Es decir, pues le voy a decir al presidente del gobierno que a esto no voy, que ya le he ido a 3 cosas de propaganda, en fin, que le llevo acompañando, Sí, sí. que me ha convocado 3 veces y ya esto... mira, presidente, que es que julio es muy mala fecha, me habéis avisado muy tarde y no puedo. Y bueno, y lo que haces es verte con empresas muy importantes que te reciben, porque como todos nosotros recibimos
decimos a alguien cuando viene un comercial a darte una idea o tal. Bueno, muy bien, 20 minutitos, 25 minutitos, soy lo que tienes que decir y punto. En medios de comunicación de segundo nivel, en fin, esto... O sea, la utilidad política y pública de esto es absolutamente irrelevante. Y ya está en los estudios Universal, ¿no? En Disney, sí, en Netflix. Es que esto eso no es un viaje de trabajo. Es que eso es un viaje de placer. Que es que lo ha dicho muy bien Rosa Díez antes esta mañana. Es que esto es una golfería. Es que esto es utilizar dinero público. Oye, ¿que quieres conocer los estudios Universal o Disney? Oye, pues te lo pagas tú. Es que el presidente del gobierno de España no puede aceptar ir a Estados Unidos y que no le reciba a nadie. Es que nos representa a todos. A mí me parece... me da vergüenza como español. No vamos a decir de las 10 o 20 economías del mundo, de las 50 mayores... Ir allí a pasear por Manhattan como una estrella de cine, mientras dicen que si es Georgius, que está buenísimo en las teles y tal, y aquí todos los medios de izquierdas, encima, encantados. Estados Unidos se brinda a Sánchez, is hot, pero ¿esto qué es? Que si es sexy, que si es guapo, que si es inteligente, lo decís antes. Bueno, esa es la mayor consecuencia política de este viaje. Esto se lo hacen a una mujer sobre lo guapo que es y que esto parece se Superman. Lo hacen a una mujer. Ese es el primer resultado del viaje. Pero en cualquier caso, aunque sea, dice, a ver, consecuencias del viaje de Sánchez. Esto parece, aunque no sea ahora, una él está broma. encantado, él está feliz, está encantado. Porque si alguien piensa, como están intentando vender algunos, que porque vaya Sánchez ahí, ahora los fondos de inversión, Apple, Intel, van a venir todos a España a invertir mucho. Pero si su vicepresidenta ayer en el Escorial dijo que los fondos de inversión lo único que pretenden es ganar dinero. Bueno, claro. Sí, pero como si esto fuese algo malo, entiéndeme. Con Yolanda Díaz y Yone Belarra en el gobierno, quieren atraer a fondos de inversión. Bueno, ¿cómo abre la bolsa Beatriz hasta ahora? Pues Rosana, el IBEX 35 ha amanecido en verde, el selectivo madrileño gana un 0,49% en estos momentos y supera los 8.600 puntos. Como suele ser habitual en estos casos, los mercados celebran las políticas expansivas del Banco Central Europeo. Hoy el organismo también tiene previsto acordar el levantamiento total del reparto de dividendos de los bancos, una decisión que pues impuso hace más de un año como medida anti-COVID. Y bueno, pues la referencia macro por excelencia del día son los índices PMI de actividad del sector manufacturero y servicios de la zona euro, así que les seguiremos el rastro. Muy bien, muchas gracias. Buen fin de semana, Beatriz. Son las 9:32, 8:32 en Canarias. Siguen escuchando Es la Mañana de Federico en el radio y estamos en comunicación con Antonio López de Istúriz. Él es eurodiputado y secretario general de los Populares Europeos. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Encantados de recibirle en este estudio, de poder escucharle y charlar con usted. Bueno, estamos a unas horas en la víspera, ¿no?, de la entrega de los fondos europeos y conocemos esa paralización del rescate de Plus Ultra, además de manera urgente por un juzgado aquí en Madrid. ¿Cómo puede afectar el caso de Plus Ultra a la distribución de estos fondos si se confirma que ha sido una operación interesada, diseñada a dedo por parte del Ejecutivo y no estratégica como nos la quisieron vender desde un principio? Yo creo que son datos que se van acumulando, ¿no?, y que evidentemente llaman a la preocupación, puesto que en el Gobierno de España en los últimos 2 o 3 años pues ha habido la creencia un poco peregrina de que en Bruselas, las instituciones europeas, no se enteran mucho de lo que pasa por aquí. Asuntos como la anulación del Tribunal Constitucional, ¿no?, del estado de alarma, la cuestión de Plus Ultra, 53 millones, que nadie sabe explicar todavía cuál es la prioridad de este asunto, o la reciente llamada de atención pública, porque hay 3 fases en las llamadas de atención de la Comisión Europea: privada, pública y luego posibles sanciones sobre la cuestión del Consejo General del Poder Judicial. Son datos alarmantes que se van acumulando y que puede tener sus consecuencias en el futuro. Esperemos que no, esperemos que esos fondos no se vean afectados, pero indudablemente, pues claro, todas estas noticias pues no llaman a la tranquilidad. Bueno, usted acaba de dar además la clave de otra cuestión fundamental que además, según las informaciones que les estamos contando aquí en Libertad Digital, nuestra compañera Ketty Garat, lo que se ha tratado de presentar, ¿no?, como una nueva ronda de contactos de un gobierno renovado con un nuevo talante entre los portavoces de las diferentes formaciones era realmente una estrategia para tratar de alguna manera de
templar las aguas con los socios de gobierno después del numerito del pasado miércoles en el Congreso, con esa convalidación de los estatutos y esas diferencias que vimos entre el Ejecutivo y sus socios. Le decía que la cuestión del Consejo General del Poder Judicial, hoy es noticia que Pilar Llop, la nueva ministra, precisamente ignorando las advertencias de Bruselas, dice que no se va a cambiar en absoluto la elección de los jueces, que eso no es una cuestión que esté sobre la mesa. Mire, la operación cosmética de cambio de gobierno les ha durado exactamente 5 minutos, que es el tiempo que han tardado en distintas actuaciones judiciales, en seguir corrigiendo el rumbo equivocado, evidentemente, de este gobierno, más los avisos de la Comisión Europea, que ya se están acumulando, en fin. Y luego tenemos al presidente del gobierno de ronda por Estados Unidos con grandes entrevistas, ¿no?, en algún canal de televisión, sin haber visto a nadie de la administración Biden, ¿no? El cual, por cierto, sí emite sanciones contra el ministro de Defensa cubano, contra esa... Se acaba de cortar la comunicación con don Antonio López de Istúriz, que es conocedor, lógicamente, de lo que sucede en Bruselas y, además, un amplio conocedor. Sí, don Antonio. Sí, perdón, eso me había cortado. Sí, le preguntaba por las declaraciones, ¿no?, que había hecho Pilar Llop. Nos estaba usted comentando, lógicamente, también el espectáculo que está dando el presidente del gobierno en Estados Unidos, justo coincidiendo con la sanción de los Estados Unidos y de ese comunicado. La verdad es que bastante serio, ¿no?, del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden, al respecto. Claro, ahí hay sanciones. Se están sancionando un gobierno demócrata de Joe Biden, tan bienvenido, por cierto, por este gobierno y otros socialistas europeos. Joe Biden lo que está demostrando es que es un presidente de Estados Unidos, y los intereses de Estados Unidos y de las democracias mundiales están por encima hoy en día. Y esto es lo que estamos viendo mientras tenemos esta especie de desfile un poco mediático de Sánchez por Estados Unidos, que no tiene ningún efecto. Ahí están las declaraciones de los fondos de inversión muy críticos con la situación en España. Otro toque de atención también del sector privado acerca de las actuaciones en las últimas leyes promulgadas por este gobierno. En fin, vuelvo a decir, no hay nada en el panorama que nos llame a ser positivos al respecto. Y esto es tremendo, en un momento donde España, no solo por la pandemia, por los números que están subiendo, sino también por la crisis económica que venimos arrastrando. Quiero recordar a todos que estos fondos de recuperación no están para limpiar la situación económica de este país, sino para aliviar los efectos de la pandemia. Da la sensación también de que algunos medios de comunicación en España quieren trasladar o dar la imagen de que la gira del presidente Sánchez por los Estados Unidos es una gira normal de intereses económicos y que está haciendo lo correcto. Sin embargo, sí que es cierto que no se ha dado demasiada importancia o no se está comparando, para que tengamos un juicio de valor, yo creo que objetivo, la gira que hace tan solo unos días hizo Angela Merkel también en Estados Unidos. Usted lógicamente sí que la conoce. ¿Qué diferencias hay entre estas dos viajes, estas dos giras de los presidentes? Pues mire, claramente Joe Biden, lo ha dicho además públicamente, ya está muy alejado del socialismo europeo. Lógicamente que está en declive, una cosa que los medios de comunicación, sobre todo en España, desgraciadamente, aparte de algunos de ustedes, se están haciendo eco, están perdiendo elecciones constantemente, no responden ya lógicamente a las demandas del público en Europa, y esto está teniendo un efecto devastador. Y Sánchez es en estos momentos, desgraciadamente, el único gobierno medianamente potente que le queda al socialismo europeo. Fíjense ustedes en qué situación están, ¿no? Comparado con Angela Merkel, que viene del Partido Popular Europeo, al que pertenece mi partido, el Partido Popular, el de Pablo Casado, que claro, lógicamente cualquier dirigente del Partido Popular Europeo que se pasee por Washington tiene garantizada indudablemente su ronda de conversaciones con la administración norteamericana. No recuerdo en ningún caso de ningún presidente del gobierno viaje a Estados Unidos que no tuviese incluida en su agenda reuniones con la administración norteamericana, cualquiera que fuese el nivel. Es una vergüenza y es la primera vez que se produce este dato. Y no podemos seguir así. Estas operaciones cosméticas tendientes a engañar o, peor, a tomarnos por tontos, creyendo que no entendemos claramente que la relación de Estados Unidos es fundamental
y que en estos momentos está claro que la administración Biden no solo no considera prioritario al gobierno de Sánchez, sino que además lo ningunea. Su grupo parlamentario, el Partido Popular en Europa, está dispuesto, junto con el Partido Ciudadanos, por ejemplo, los representantes de Ciudadanos y de Vox, a impulsar un viaje de eurodiputados españoles a Cuba? Se está estudiando, no le oculto la dificultad, porque muchos de nosotros llevamos años que se nos prohibió ni siquiera coger un avión a la isla. Puede entender los motivos, los que buscamos lógicamente una democracia en Cuba, que hemos colaborado con diversas organizaciones humanitarias, de derechos humanos, en fin, y partidos políticos democráticos del espacio cubano, pues lógicamente es muy complicado, ¿no? Y le digo que normalmente este tipo de viajes tienen que contar con el beneplácito del régimen, con eso se lo digo todo. No obstante, no renunciaremos y lógicamente el Parlamento Europeo debe por lo menos iniciar este tipo de actividad para lógicamente controlar y denunciar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ya les recuerdo lo que pasó en el pasado con Venezuela, ¿no? Con distintas delegaciones que fueron, donde compañeros míos como Carlos Iturgaiz, en fin, o Luis Herrero, su compañero sí, actualmente en el radio, pues sufrieron lógicamente las retenciones por parte, interrogatorios por parte del régimen. Ayer pasaba por estos micrófonos Leopoldo López, el opositor al régimen de Maduro, que está residiendo ahora mismo aquí en España y que piden su extradición, ya por segunda vez Maduro la ha pedido. Él expresaba sus dudas ante la posición de los parlamentarios europeos después de escuchar a buena parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, con Pedro Sánchez a la cabeza, lógicamente, negándose a decir que Cuba es una dictadura o que Venezuela es una dictadura. Él temía que ese mensaje, de alguna manera, calase en las instituciones europeas. ¿Se corre ese riesgo? No. Lo que hay, lógicamente, es la extrema izquierda parlamentaria y la extrema derecha parlamentaria del Parlamento Europeo, y tenemos ahí, la verdad, que muchos, personajes que son elegidos en elecciones europeas, desgraciadamente siguen sin tomarse en serio. Muchas veces, ¿no?, en las elecciones europeas se discute de todo menos de temas europeos y son elegidos personajes lumínicos. Ahí vino Pablo Iglesias y estuvo un año en el Parlamento Europeo para nada, ¿no? Estas extremas, lógicamente, no van a colaborar. La extrema derecha porque está bajo sueldo de Rusia y que potencia todo lo que sean regímenes autoritarios, ¿no?, incluido el cubano y el venezolano, donde ahí ven un eje claramente con Irán, con China, en fin, hay una serie de países involucrados que quieren, y esto ya es un factor global, luchar contra la democracia y en concreto los grandes enemigos somos lógicamente Estados Unidos y la Unión Europea, cuestión que ha sido reconocida por el propio Joe Biden con la convocatoria de ese futuro foro de democracias. No obstante, mi compañero Leopoldo López tiene razón en la preocupación obvia de que hay que hacer un trabajo de todos nosotros, de los grupos demócratas dentro del Parlamento Europeo, para conseguir no solo resoluciones que constantemente las estamos emitiendo, ¿no?, de condena a los regímenes venezolano y cubano. El problema es que quien está al cargo del Servicio Exterior Europeo es Josep Borrell, que está lógicamente a las instrucciones y órdenes que le dé Pedro Sánchez al respecto, ¿no? Este es el gran problema que tenemos sin duda en cuanto a instituciones europeas. Sí, Julián Quirós y Eduardo Inda le querían realizar una pregunta. Sí, señor, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué capacidades tienen las instituciones europeas, más allá desde el punto de vista político, hablo desde el punto de vista ejecutivo o auditor o fiscalizador en el asunto de Plus Ultra, de aclarar, estoy pensando en la Comisión Europea, en las distintas direcciones generales, de aclarar qué ha pasado allí, porque la capacidad que tenemos desde España para saberlo es limitada, en los ámbitos de los tribunales de justicia también será lento y habrá que verlo, pero evidentemente una subvención que en último término viene de donde viene, entiendo que un alto cargo europeo sí tiene capacidad de presionar o hacer valer su posición al gobierno español para pedir papeles, para pedir informes, insisto, no desde el ámbito político o del control político, sino desde el control ejecutivo institucional. Si parte de ese dinero utilizado en Plus Ultra viniese de algún tipo de fondo europeo, que lo desconozco,
en estos momentos, no tengo ni idea. Si viniese de algún fondo europeo, indudablemente eso sí que podría dar pie a la Comisión y a los tribunales de justicia europeos a intervenir. Los mecanismos que tiene la Unión Europea, ya digo, en nivel más general, usted sabe muy bien, no somos una potencia militar, que tengamos, como se dice, boots on the ground, presencia en las distintas zonas, ¿no?, preocupantes o de conflicto. Lo que sí tenemos es un mecanismo de sanciones, que son muy efectivas. Lo estaban siendo contra el régimen venezolano, pero claro, cuando tienes a un representante del servicio exterior, digamos el ministro de Asuntos Exteriores europeo, que es Josep Borrell, pues ya pueden imaginarse cómo constantemente se intenta refrenar o boicotear cualquier tipo de acción o de sanción por parte de la Unión Europea en este respecto, ¿no? Eduardo. Tono, buenos días. Muy buenos días. Una pregunta. El otro día, anteayer, nosotros contábamos que Alemania, Austria y Holanda, el señor Rutte, el famoso Rutte, han pedido examinar cada euro que se da a España del rescate. ¿Cómo va a ser esa fiscalización? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿hay miedo en Bruselas y en Frankfurt a que se malgaste y haya trapacerías con los 140.000 millones de euros que van a venir de Europa, 70.000 a fondo perdido? Hay un mecanismo del que se habla poco y yo he hecho referencia en numerosas ocasiones, que es el freno de emergencia. Cualquier Estado miembro de la Unión Europea puede en algún momento dado bloquear los fondos para un Estado miembro. No solamente Alemania se ha declarado públicamente vigilante sobre este asunto, o Holanda, más Rutte, hay muchos más detrás de ellos. Los estados nórdicos, Suecia, Finlandia, con primeros ministros socialistas. Quiero recordar que el año pasado, cuando se crearon estos fondos, fueron los más duros en la exigencia de controles y, sobre todo, mencionando a determinados gobiernos como el español. Sus propios compañeros de filas dentro del Partido Socialista Europeo. Ojo a lo que ocurra. Y la prensa de estos países va a estar muy pendiente de lo que suceda. Pongo un botón de muestra. En Finlandia ha sido muy difícil aprobar en el Parlamento finlandés la consecución de estos fondos, porque lógicamente el Parlamento finlandés tiene que aprobar, y Finlandia es uno de los contribuyentes netos y uno de los que nos está enviando dinero. Nuestro propio partido ha sacrificado mucho defendiendo que viniesen esos fondos para España. Imagínense ustedes si de repente se empiezan a descubrir casos como el de Plus Ultra, o lo que pueda venir en el futuro tras esa salida de Iván Redondo, de esa oficina oscura en la cual se gestionaban los fondos europeos, en fin, y que ya alguna noticia tremendamente inquietante ya ha salido. Pues claro, esto puede tener un efecto en el próximo futuro, y no solo por parte de las instituciones europeas, sino por parte, ya digo, de los Estados miembros que están contribuyendo a ello. Y la Comisión Europea, por cierto, no ceso de repetirlo, por primera vez se ha endeudado para conseguir estos fondos. Evidentemente no van a actuar, digamos, con la misma laxitud que algunos creíamos en el pasado, ¿no? Yo creo que va a haber un control mucho más férreo, y a eso se une también el Parlamento Europeo, que va a tener un comité de seguimiento de implementación de fondos, donde, por supuesto, el Partido Popular vamos a estar ahí en primera línea fiscalizando qué es lo que está ocurriendo en este país. ¿Y esto, don Antonio, es rápido o va al ritmo que muchas cosas llevan en Europa, ¿no? Es un poco a paso más lento, todo un poquito más despacito. Esto. Los pasos en la Unión Europea son lentos, totalmente admitido, cierto, pero seguros y democráticos. Esto es lo que nos diferencia de otros que tienen el paso más rápido. Pues estaremos. Yo no le digo porque a mí sinceramente, ya le digo, a mí compartir con 27 Estados miembros unas decisiones, lo entiendo, lo comparto, suele ser lento, pero ya le digo que luego muy eficaz. Bueno, pues estaremos muy pendientes y por supuesto lo contaremos aquí. Muchas gracias, don Antonio. Que tenga un buen día. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, buenos días. Fijaos, Antonio López Istúriz, que lleva de secretario general del Partido Popular Europeo, pues no menos de 15 años, conoce bien las instituciones comunitarias y ojo lo que ha dicho, que se va a fiscalizar, que un solo Estado puede paralizar la llegada de fondos a España. O sea que esto de que se manejen 140.000 millones desde Moncloa con una discrecionalidad
salvaje nos puede traer muchos problemas. El problema es que los criterios que impone la Unión Europea tampoco son, o sea, invitan a... Bueno, toda ya... esta de la sostenibilidad, no sé, sí, pero... si ya, este gobierno... Pero es que el dinero, como dijo Rute... La digitalización de esas cosas. Pensionistas, se va a dedicar el dinero a empresas... para que lo malgasten, lo malversen o lo tanguen en España, pues mira... Claro, no, si no le quito gravedad ni peligro a lo que pueda hacer este gobierno de amiguismo, etcétera, pero es que además, a mayores, los criterios que impone la UE para las inversiones son absolutamente demenciales, ideologizados, toda esta cosa de la sostenibilidad que no se sabe muy bien lo que es, tal, en vez de invertir en cosas productivas y en industria de verdad, porque aquí estamos con la tan sensibles con todo esto de no contaminar y tal, mientras China y la India, que son los dos mayores países del mundo, contaminan lo que les da la gana, encima nos rendimos a los pies de Xi Jinping en todos los foros internacionales, y aquí a pagar dinero a empresas que no tienen futuro tal para que sean verdes, tengan... Pasa que, aunque haya principios ideológicos en esos fondos, que es verdad y tal, no son incompatibles con hacer un uso... Por supuesto, que yo no pretendo... Si estás las ventanas de todas las fincas antiguas y tal, pues estás haciendo... Bueno, por eso el caso de Ultra... Pero recordad el plan E. Sí, no, ese es el problema. El problema es que yo creo que las autoridades europeas y los funcionarios europeos están alertas y además le llegan el mismo ruido que nos llega a todos los demás de cómo se ha visto en España esto de los fondos europeos desde el famoso viaje, fue hace un año, ¿no? Cuando vio Sánchez y Redondo le preparó esos aplausos indigestos en Moncloa. Qué vomitivo todo. Aquello tremendo, ¿no? Entonces, y les llega, llega todo, esas reuniones, no sé si secretas, discretas, reducidas, de Iván Redondo en Moncloa, con unos, con otros, sí. La vicepresidenta por otro lado. Es que han hecho mucho ruido, pero mucho Julián, ruido con el tema de nos llega un chollo como si fuera una batería, claro. Vamos a ver cómo lo repartimos. Pero es que todos nosotros estamos oyendo de fondos que ya están adjudicados, o sea, es que es de locos, es que ya están dados y ya sabes a quién se los van a dar. Esto es una puñetera vergüenza. Y luego ha dicho una cosa, cambiando de tercio, muy importante el señor Istúriz, que además es hijo de madre estadounidense y nieto de la mano derecha de MacArthur, ni más ni menos, y conoce bien lo que es Estados Unidos. Dice, es que es inaudito, en Estados Unidos están alucinando de que vaya el presidente del gobierno de España de visita oficial a Estados Unidos y no lo reciba ni una sola persona de la administración estadounidense. Es que eso es motivo para que no se hubiera desplazado. Hombre, claro. Sí, sobre todo para no hacer el ridículo. Pero fijaos que cuando, digo, por seguir con ese hilo y volver al anterior, cuando ha habido una reunión de un presidente español con uno de los grandes CEOs de las tecnológicas, que lo ha habido ya, Rajoy los tuvo. Rajoy estaba en España, venía el CEO a España de visita y se le recibía en Moncloa, claro. Sea el presidente de Facebook u otros. Aquí es al revés, tienes que ir allí y bueno, y te hacen un hueco en la agenda, porque además es por mínima decoro y relaciones y diplomacia. Bueno, pues vamos a atender a este hombre 20 o 25 minutos a ver qué tiene que decir. Pero no va a llegar... Ni una sola inversión va a llegar porque Pedro Sánchez esté haciendo esa ruta americana, ni una sola, porque además estas empresas no lo necesitan. Vamos, Apple no abre ni una tienda Apple en Zaragoza, por decir una ciudad, porque haya estado Pedro Sánchez por supuesto. Imaginar que de ahí cosas no va a tener una así. traducción de algo. Y decíais antes que era un viaje de placer a carga. Y yo, eso me ha recordado, no sé cuándo fue, si después de ganar las primarias o que se fue 5 semanas a San Francisco y bueno, o sea que la zona le gusta. Teóricamente se lo pagaba él, pero quiero decir que sabemos que el Airbus gusta, lo pagamos nosotros. Luego tendrá una escala africana también, que también la contaremos aquí. Sí, esa hay que contarla e investigarla a fondo. Porque ese es un nuevo caso de nepotismo hacia su mujer, que ya está bien, que eso es otro capítulo. Es decir, imaginaos que eso lo hace Mariano Rajoy con Elvira, con su mujer, o que lo hace José María Aznar con Ana Botella, es decir, vamos a hacer un viaje a África para promocionar los negocietes de mi mujer. Es una cosa sencillamente de locos. Pues habrá que es el primer caso de alguien que accede a una cátedra sin tener ni siquiera una licenciatura. Pasamos del primer presidente del primer presidente español que va de viaje oficial a los Estados Unidos y nadie le recibe, a el caso de la primera mujer que lo de la cátedra es maravilloso. O sea, una cátedra
sin ser licenciada. Es maravilloso. O sea, eso solo pasa en un país bananero. Pues no sé, pues Maduro con Cilia, con su mujer, o en el África subsahariana. Esas cosas son normales. Pero lo que no es normal es en una democracia de primer nivel de la Unión Europea. Nos vamos a ir a tu jamón directo, vamos a surtirnos bien de jamón para estas vacaciones. Bueno, al presidente del gobierno, que venga aquí a España y que haga aquí el encargo si quiere, y si no, pues nada, él se lo pierde. En 24-48 horas lo puedes tener en tu destino vacacional, estés donde estés y de forma muy cómoda, además loncheado, así lo puedes disfrutar con la familia, con los amigos. Si compras el jamón entero, de cualquiera de las calidades, te ofrecemos además gratis 5 litros de vino de La Mancha para el tinto de verano, que esto refresca mucho. Con el calor que hace, la verdad es que es necesario. Tujamondirecto.com, jamones embutidos de bellota de Guijuelo, directos a tu casa en el 984 10 28. Lo pueden encargar, 984 10 28. Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Rubén, nos contabas que la gente está totalmente alucinando, ¿no?, con la gira del presidente del gobierno y luego también con el rescate de Plus Ultra. Sí, son los dos temas que hoy han copado nuestros mensajes, y atención, porque algunos dudan hasta de lo que más le puede hacer daño a Pedro Sánchez, que es guapo. Este hombre es tan engreído y narcisista y se cree tanto sus propias mentiras que yo creo que ha ido a unas sabiendas de que no tenía una invitación oficial para tener un encuentro con Biden, en el convencimiento de que no se va a atrever este presidente demócrata americano a no recibirme sabiendo que estoy en territorio estadounidense. ¿Con este viaje va a ir a la Casa Blanca? Sí. Puede ir a la Casa Blanca, pero verla desde fuera. Sánchez es muy guapo. Yo no he visto tío más feo en mi vida. En mi vida, ni con más hoyos, que es alto, lo único. Lo demás, si no fuera el maquillaje, tiene más hoyos que un pozo. Se nos está vendiendo que va a visitar a empresarios, alianzas económicas, inversiones en el país y demás. ¿No será que las próximas noticias que vayamos a escuchar sean relativas a cuestionar el papel de nuestro jefe del Estado, que tradicionalmente ha sido la figura que mayor dinero ha traído a España procedente de inversores extranjeros? ¿Han visto que Sánchez en Estados Unidos defiende el español y aquí en España lo ataca? Vaya personaje. Plus Ultra. Pensaban que podían salirse con la suya. Venezuela es el paraíso de bolichicos y negocios millonarios. Por esa razón no cae el régimen. Todos comen del sistema chavista. Todos, de un bando, del otro, como el régimen. Todos. Diría que si esos 19 millones no nos los devuelven, que el gobierno lo pague de su bolsillo. Así aprenden para la próxima vez. Dice la vicepresidenta, ¿no?, la Yolanda Díaz, la de Trabajo, que lo que a ella le preocupa es que los trabajadores y trabajadoras hayan perdido sus derechos. Pues bueno, remángate, hija mía, porque habrán perdido derechos estando tú en el gobierno. Lo de Plus Ultra y lo del Delfigate huele a blanqueo de capitales. Huele no, apesta. Ayudas millonarias de Estado a cambio de maletas de no se sabe qué para no se sabe quién. Bueno, pues los oyentes lo tienen muy claro, o al menos eso parece después de escucharles. Ahora en unos instantes, si os parece, os invito a que os quedéis a las noticias de última hora, porque se ha tenido que ir la ministra de Sanidad a una emisora de radio para hacer un anuncio importante que nos afecta a todos los españoles. Esto ya también es otra costumbre dentro del Ejecutivo. En unos instantes se lo contamos, pero antes nos vamos al Corte Inglés. Naya, ¿por dónde nos llevas? Pues mira, os voy a llevar a dormir, un sueño placentero. Hay un 50%. Qué bien suena eso, Naya, por favor. Es que pasamos un tercio de la vida durmiendo, Rosana, y que menos que hacerlo bien. Bueno, algunos, otros no. Otros bueno, no tiene que ser madre. Del 29 y Teresa que levantar a altas horas de la madrugada para venir a trabajar. Bueno, pues del 29 de julio al 11 de agosto, Hipercor te ofrece un 50% de descuento en todos los colchones y arcones, y además las mejores ofertas en almohadas, edredones, fundas y sábanas. Y además descansa tu bolsillo porque hay un 50% de descuento en colchones y arcones. Hay que consultar las condiciones en Hipercor y en hipercor.es. Muchas gracias, Naya. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a las noticias. Es la mañana.
Bueno, les avanzaba a los oyentes Daniel Muñoz que se ha tenido que ir la ministra de Sanidad a una emisora de radio para hacer oficial un anuncio que más o menos se había dejado entrever después de determinadas y diversas declaraciones, pero se ha tenido que ir Carolina Darias a una radio para hacer oficial algo que ya veníamos viendo en las últimas semanas, ¿no? Buenos días. Desde luego, buenos días, Rosana. Desde luego la ministra de Sanidad no ha hecho más que confirmar algo que todos sospechábamos, porque efectivamente se venía hablando de ello en las últimas semanas. Habrá tercera dosis de refuerzo, anuncio de Carolina Darias en Onda Cero. Todo parece apuntar que sí. De hecho, ya le he dicho que nosotros, de la mano de la Unión Europea y de las personas expertas que asesoran a la Comisión, ya hemos suscrito contratos con Pfizer y por el caso de España, con Pfizer por importe de 1.800 millones para el 22 y el 23, y en el caso de Moderna en torno a 480 y algo millones para el 22 y para el 23. Por tanto, sí, lo que habrá que determinar es cuándo. ¿Cuándo? ¿A qué grupos? ¿En qué orden? En fin, muchas incógnitas desde luego que hay que despejar, pero todo parece indicar que vamos a tener que vacunarnos cada año. Además, a esta hora, Rosana, Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, actualiza la evolución epidemiológica en Madrid. 647 casos por 100.000 habitantes de incidencia 14 días, 366 en los últimos 7. La variante india ya ocupa el 90% de los casos en la comunidad. Veremos. Y también lo anunció esto el consejero y el viceconsejero. Dani, ten cuidado, no digas la variante india. La variante Delta. Bueno, sí. La confirmación fue cuando Fernando Simón dijo que él preveía que no iba a tener impacto en España. Entonces, en ese momento ya todos sabíamos que iba a ser dominante en cuestión de meses. De todas formas, lo que estábamos comentando, que al final nos fijamos en la incidencia, nos fijamos en esos puntos de incidencia y a lo mejor nos tenemos que fijar, ¿no, Dani?, en otros datos, ¿no? Claro, en los ingresos, la presión hospitalaria, sobre todo. A ver, esto de la tercera dosis, bien, pues ya está, ya lo suponíamos. Hay muchísimos españoles que se ponen la vacuna de la gripe todos los años y no lo vemos ni con trauma ni pensando que es que llega el colapso y el fin del mundo. Efectivamente. Cuando tenga que llegar, llega y se pone y punto. Pero objetivamente la situación está bastante controlada. Yo ayer hablé de casualidad, hablé con una persona y con otra me escribí que estaban de vacaciones, gente próxima al periódico, estaban vacunados como todos los de cierta edad y estaban pasando el COVID. Uno lo había pasado y otro lo estaba pasando. Es normal, ya sabemos que la vacuna no evita el contagio. Lo que ocurre es que el contagio es muchísimo más leve. Lo que está ocurriendo masivamente es que aquella gente que se contagia ahora esté vacunada, o sea, gente joven, masivamente pues lo está llevando bien. Pues claro. Tienes que estar unos días en casa, tienes algún poco de fiebre o no lo tienes, pues ya está, hay que pasarlo. Si es que la inmunidad de verdad llega pasando la enfermedad. Es evidente que hasta que no tengamos una vacuna esterilizante vamos a convivir con ello. Bueno, este jueves conocíamos el rechazo de China a una segunda investigación sobre el origen del virus que ha pedido la Organización Mundial de la Salud. No quiere cargar aún más de razones a quienes sostienen que el COVID-19 partió del laboratorio de Wuhan. Hace unos minutos, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, interpelaba así al régimen comunista. Ciertamente hemos observado comentarios rechazando la fase 2 de un estudio de la OMS. Estamos profundamente decepcionados. Esta posición es irresponsable y francamente peligrosa. Invitamos a otros estados de todo el mundo a seguir pidiendo a China que brinde el acceso necesario a datos y muestras. Bueno, y esta es la clave de la cuestión, saber el origen del virus para poder combatirlo. Claro, lo que es un hecho es que a día de hoy no se ha encontrado el reservorio del virus. O sea, se han hecho vacunas, toda la comunidad científica mundial ha estado investigando esto y no han dado con el reservorio, cuando en otros virus no es algo que se encuentra con cierta facilidad. Con lo cual, aparte de otros muchos indicios, el pensar que tiene un origen de laboratorio y que el régimen chino quiere ocultar muchas cosas, creo que es evidente. El origen no lo sabemos, pero que China no ha colaborado es evidente, y que la OMS tiene un desafío de recuperar credibilidad también. Sí, claro, ha sido cómplice del régimen chino. Daniel. Y hay que recordar, por cierto, que a finales de agosto, el día 27, para ser exacto, debe estar sobre la mesa del despacho Oval el informe que solicitó
Joe Biden sobre el origen del COVID. Por último, un apunte de la operación Bávaro que ha puesto en marcha la Guardia Civil esta mañana. Detenidos 7 integrantes de la banda latina Dominican Don't Play que operaban en el corredor de Henares. Se les imputa delitos de agresión sexual, pertenencia a grupo criminal, tenencia de armas prohibidas, lesiones y amenazas. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Buen fin de semana. Igualmente. Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Hasta las 12 del mediodía les va a acompañar Isabel. Bueno, cuéntanos. Bueno, Verónica Rosa, esta noche es la noche. ¿Sí? Esta es la noche en la que las dos Españas directamente se van a posicionar, y me refiero a las dos Españas, la que está con Olga Moreno y es la final hoy. Contra Olga Moreno. Supervivientes llega a su término y vamos a ver qué ocurre realmente con el sentimiento de todo lo que hemos vivido desde marzo, no en el concurso en Honduras, sino con Rocito y todo lo que hemos tenido la oportunidad de comprobar y además de posicionarnos, porque yo creo que ya nos hemos quitado todas las caretas y hay quien quiere que yo, por ejemplo, gane Olga. Yo también. Vilas, ¿verdad? Yo Sí. lo sabía. ¿Por qué? Porque quieres que se crucen los pasillos con Rocito. Claro. ¿A que sí? Que haya ese momento de absoluto... Hombre, absoluta a lo mejor tensión. porque es la buena y la otra es la mala, A ver, ¿no? como Algo tan concursante hay que básico, decir que ha ¿no? hecho un papel absolutamente eso. meritorio. Ayer discutíamos lo de la Nutella, que se había robado Nutella. Yo decía, yo robo Nutella sin tener hambre. Imagínate si estás en una isla después de 3 meses sin comer. No es que robara Nutella, directamente me comía hasta el frasco. Bueno, pues en cualquier caso, esta noche es lo que vamos a ver. Estaremos pendientes de la pantalla. Programa no presentado por Jorge Javier. Luego, eso significa que va a estar Rocitín, la pequeña Rocío Flores, va a ser al parecer la que la reciba, aporta gallola y la abrace y le dé la bienvenida al mundo, y me imagino que le susurre al oído: te vas a enterar de lo que nos va a caer a todos, porque va a tener 2 segundos y la frase tiene que ser escueta, pero muy explícita. Hoy leo además en La Razón que este martes está prevista una entrevista exclusiva. Ya sabes que esto es una guerra de productoras en el fondo. Sí. La Fábrica de la Tele tiene a Rocito, Bulldog tiene a Supervivientes, y creo que le han montado una especie de teatrillo tipo Contar la Verdad para seguir viva, pero en este caso la protagonista va a ser Olga. Así que deseando también, yo insisto, no nos pongan material los martes, porque los miércoles hay revistas y luego no nos cabe. Claro, y luego luego tienes que ir tirando, ¿no? Durante el resto de la pero que semana. cambien el día, porque es que si no, no damos abasto. Y luego ayer también otra hija de, en este caso Chabelita, pues estuvo cocinando. Hay un programa en Telecinco que se llama La Última Cena, creo recordar. Sí. La verdad es que no me sé el título, pero bueno, van Sí, La personajes Última Cena, famosos me dicen, sí. de distinto pelaje, ¿no? Pues desde Cristina Cifuentes hasta Silvia Pantoja. Y ayer estuvo cocinando la hija de Isabel Pantoja y hubo un momento en el que se emocionó, porque claro, le preguntan que si ha llamado a su madre para que le diga las recetas, y claro, pues aquello está como el rosario de la Aurora. Es que no puede ni levantar el teléfono para decirle: mamá, echo ajo en el gazpacho. Ni eso tiene esta familia, Rosana. O sea que... O sea, que con la hija tampoco se habla. Dice, y eso que esta vez yo no he hecho nada, dice la pobrecita, consciente de que otra vez... Hija, pero si te llaman para pedirte la receta del gazpacho, todo se No perdona. volvamos a sacar esta discusión, que el año pasado nos tiramos 2 meses con el ajo en el gazpacho, acuérdate. ¿No te acuerdas? Sí, tuvimos aquí un contencioso que ya opinabais pero ¿se puede hacer gazpacho sin ajo? Bueno, tú no estabas, El tema es cuánto, ¿no? ¿Gazpacho sin ajo? No sabía yo que ¿Cuánto sí. le Un pones? gazpacho sin ajo no es gazpacho. Claro. Es otra Claro. cosa. Es una salsa cuestión de de tomate. equilibrio. Totalmente de Zumo de acuerdo. tomate. Sí, sí. Claro, yo también, yo estoy de acuerdo. Y luego la de gazpacho salmorejo, bueno, si es que tenemos ajo blanco, si es que tenemos muchas sí. Por la tequerana, hay unas variantes, como con la... somos de todas partes. Bueno, que se quedan Esta con tertulia. Isabel hasta las 12. Buen fin de semana. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.